Presento. Dale. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Paula Ichinose, titulada Reporte de fractura de costillas en potrillo sangre pura de carrera. Ofició como tutor Hernán Menchaca, como director Mariano Carrica Ilía, como codirectora Pamela Léndez y en carácter de evaluadora Victoria Tambela. Bueno, Paula, tenés 30 minutos para tu presentación. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Paula Ichinose y mi tesina se titula Reporte de fractura de costillas en potrillo sangre pura de carrera. Voy a realizar una introducción, una revisión bibliográfica de la patología primero y luego voy a proceder a la explicación de los casos clínicos. Las fracturas pueden ser causadas como consecuencia de un parto distóxico o por un traumatismo directo. La causa más común son los partos distóxicos, sobre todo en aquellos en los cuales se produce un aumento de presión sobre el tórax del potrillo durante su pasaje por el canal de parto, o en aquellas distocias en las que se requiera la tracción forzada del potrillo. El traumatismo directo no es tan común, pero puede ocurrir por la patada o pisada de una yegua o caballo. La incidencia oscila entre un 20 a 69%, y puede afectar a todas las costillas, pero las más frecuentemente afectadas son de la tercera a la octava costilla. Los signos clínicos van a depender del número, la localización y el grado de desplazamiento de las fracturas, así como también del grado de daño de los tejidos y órganos adyacentes. Vamos a tener una crepitación palpable, acompañado o no de edema sobre o ventral de la zona afectada. El potrillo puede manifestar dolor, o sea, sensibilidad al tacto, cuando se lo manipula mediante gruñidos o quejidos. También puede presentar taquicardia y una respiración de tipo abdominal. Decúbito lateral prolongado, esto va a llamar la atención ya que va a disminuir su frecuencia de lactancia. Signos de disnea, dificultad respiratoria, aleteo de las fosas nasales y taquipnea. Las mucosas se pueden encontrar cianóticas si el intercambio gaseoso a nivel del pulmón está siendo deficiente. La muerte súbita también puede ocurrir como consecuencia de la laceración o perforación de un órgano interno, como puede ser el corazón o el pulmón. Existen varias complicaciones secundarias a la fractura, dentro de las cuales podemos mencionar la insuficiencia pulmonar, debido a la contusión pulmonar subyacente al área de la fractura, lo que va a disminuir la perfusión de este área y puede llevar a una hipercarbia e hipoxia. Neumotórax si se lacera el pulmón, hemotórax si se lacera el corazón o un vaso coronario, y tórax inestable o flare chest, que es una condición que ocurre cuando se fracturan múltiples costillas contiguas en dos puntos o en un solo punto y se desprenden por su unión costocondral. Esto va a generar un segmento que se va a mover independientemente del resto de la pared torácica, generando un estrés respiratorio. Debido a que el dolor puede afectar la deambulación y la lactancia del potrillo, esto puede llevar al fracaso de la transferencia pasiva de anticuerpos y deshidratación del mismo. El diagnóstico se debe realizar en base a la anamnesis, si tuvo un historial de parto distóxico, aunque esto no es excluyente ya que se han reportado casos en partos aparentemente normales. Los signos clínicos del potrillo también hay que tenerlos en cuenta, y al examen físico, al realizar la palpación del tórax se debe buscar una crepitación palpable o una asimetría del tórax, como puede ser la presencia de una masa o una deformación, lo cual puede ser indicativa de un edema o hematoma, o también se puede encontrar un segmento de la pared torácica deprimido. A la auscultación también se puede escuchar un clic en coincidencia con la respiración. Para confirmar nuestro diagnóstico presuntivo debemos realizar una radiografía o ecografía. Bueno, en cuanto a los métodos complementarios, la radiografía no es el método de elección, ya que cuenta con ciertas limitaciones en cuanto a sensibilidad y también para su realización.
porque requiere mayor manipulación y posicionamiento del potrillo, lo cual es desaconsejable porque puede producir que los fragmentos de la fractura se desplacen. En la siguiente imagen podemos observar la fractura como una solución de continuidad acompañado de aire dentro del tórax, es decir, un neumotórax, y el pulmón se encuentra colapsado en ventral. La ecografía sí es el método de elección, ya que es mucho más sensible tanto para identificar y medir el grado de desplazamiento de las fracturas como para caracterizar y cuantificar los daños de los tejidos y estructuras adyacentes a la fractura. Existen 3 grados de desplazamiento: levemente desplazada cuando es menor a 1 milímetro, moderadamente desplazada cuando es de entre 1 y 4 milímetros, y cuando el desplazamiento es mayor a 4 milímetros se considera severamente desplazada. El tratamiento puede ser de tipo conservador o quirúrgico. El tratamiento de tipo conservador tiene éxito en la mayoría de los casos no complicados y consiste en el reposo box durante 3 a 4 semanas, y se pueden instaurar protocolos de tratamiento específicos dependiendo del caso. Por ejemplo, toracocentesis y transfusión de sangre en el caso de una hemorragia interna, suplementación con oxígeno si es que el pulmón se encuentra comprometido, fluidoterapia para tratar una deshidratación, antibióticos que se pueden administrar de manera preventiva para prevenir una infección del pulmón, y antiinflamatorios y analgésicos cuyo uso debe ser criterioso. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando la función normal de la pared torácica se ve afectada o cuando los fragmentos de la fractura se encuentran severamente desplazados y comprometen la integridad de los órganos internos. El tratamiento quirúrgico se puede realizar mediante una fijación interna o externa. La fijación interna, a su vez, se puede llevar a cabo mediante 3 técnicas. La fijación con placa de reconstrucción: en la misma se realiza una incisión de unos 10 a 15 centímetros para exponer una o más fracturas. Una vez expuestas y reducida la fractura, se procede a colocar la placa contorneada, la cual se fija a la costilla mediante tornillos corticales autorroscantes. Una vez fijada la placa, se realiza el cerclaje de la misma a la costilla en proximal y en distal de la fractura. La fijación con filamentos o hilos de nylon: en este caso, la incisión que se realiza es más pequeña, de unos 5 centímetros, sobre el área afectada. Una vez que se exponen los fragmentos de la fractura, se procede a realizar 2 agujeros en cada una y se pasa el hilo de nylon en forma de 8. Luego el mismo se ajusta con ayuda de un dispositivo tensor y se cierra con una abrazadera o conector clamp. La fijación con cables o precintos de nylon tiene 2 técnicas: la técnica original, en la cual la fractura es reducida, se realiza un agujero en cada fragmento por el cual se pasa el precinto, el cual se ajusta en relación a la cara lateral de la costilla y se debe cortar al ras para evitar dañar los tejidos próximos. Esta técnica cuenta con la desventaja de que no crea una fijación estable, con lo cual las fracturas se pueden desplazar y dañar los órganos internos. Es por esto que se buscó una técnica modificada que evitaba esta complicación. En esta técnica, la fractura no es reducida, sino que ambos fragmentos se superponen, se realiza un agujero en cada fragmento, se superponen y se pasa el precinto, el cual se ajusta en relación a la cara, al borde craneal de la costilla, para evitar dañar el paquete neurovascular que corre en relación al borde caudal de la misma. La fijación externa se lleva a cabo mediante la utilización de material de sutura de acero quirúrgico, de acero inoxidable, con el cual se fijan los fragmentos de las fracturas a un tutor externo que se coloca por fuera de la pared torácica para inmovilizar las fracturas. Luego se procede a colocar un apósito estéril
el cual va a cumplir varias funciones, dentro de las cuales podemos mencionar absorber los exudados, favorecer la circulación y cicatrización de la zona y evitar la contaminación de la misma. Bueno, en cuanto a la evolución, se debe realizar un control ecográfico a largo plazo de los callos óseos y también tener en cuenta que pueden ser hallazgos permanentes o semipermanentes la deformación de la superficie del pulmón y el engrosamiento de la pleura visceral. En la siguiente imagen se puede observar la formación del callo óseo en la cuarta semana de reposo. Pasando ya a los casos clínicos, los datos generales del establecimiento era un aras que se dedicaba a la cría de caballos sangre pura de carrera, ubicado en San Antonio de Areco, en el cual durante la temporada 2019 se registraron 3 casos de fractura de costillas en potrillo neonato. El primer caso ocurrió en un potrillo cuyo peso de nacimiento fue de 60,5 kilos con 355 días de gestación. Durante el parto se ayudó a la yegua mediante la tracción forzada del potrillo, primero manualmente y luego con la utilización de una cuerda obstétrica, pero siempre en coordinación, se traccionó en coordinación con las contracciones de la yegua. El potrillo presentaba buen reflejo de succión, se paró dentro de los tiempos establecidos, es decir, dentro de la hora de nacido, pero presentaba signos de disnea, dificultad respiratoria y una respiración abdominal acentuada. También se notó que pasaba mucho tiempo en decúbito lateral, lo que llamó la atención, y además manifestaba tenesmo, por lo que se le realizaron 2 enemas, el de rutina a las 4 horas de vida y un segundo enema a las 12 horas de vida. A la inspección clínica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y su temperatura se encontraban dentro de los valores normales, no presentaba signos de deshidratación, las mucosas presentaban un tiempo de llenado capilar de 2 segundos, es decir, normal, pero se halló una depresión en la parrilla costal derecha acompañada de una crepitación. El diagnóstico presuntivo fue de fractura de costillas. Los métodos complementarios que se realizaron fueron, se realizó un hematocrito, el cual dio 31%, siendo el valor de referencia de 32 a 46%, se controlaron las mucosas y el estado anímico del potrillo durante el transcurso del día hasta poder realizar la ecografía, tanto para descartar o confirmar una hemorragia interna como para confirmar nuestro diagnóstico presuntivo. En la ecografía se descartó la posibilidad de una hemorragia interna y se confirmaron 6 costillas fracturadas en la parrilla costal derecha, de la cuarta a la novena costilla. Las mismas presentaban diferente grado de desplazamiento, en este caso se encontraba moderadamente desplazada, mientras que en este otro caso presentaba un desplazamiento severo de 6 milímetros. En el pulmón derecho se pudo observar la presencia de colas de cometa y también se evidenció una pequeña cantidad de líquido pleural anecoico en cráneo ventral del lado afectado. Como diagnóstico definitivo fue fractura de 6 costillas en parrilla costal derecha. Como posible causa se planteó el gran peso y tamaño del potrillo, pero es imposible descartar que no hayan sido producidas debido a la tracción forzada. El tratamiento que se instauró fue de tipo conservador, con reposo OX por 14 días, y la administración de antibióticos de amplio espectro por 10 días. Se utilizó amikacina cada 24 horas, combinada con ceftiofur cada 12 horas. La evolución del potrillo fue buena, se comprobó la correcta formación del callo óseo mediante ecografía antes del alta del potrillo y posteriormente, durante las ecografías para el diagnóstico de neumonías por Rhodococcus equi, se controló la evolución de los callos óseos. El potrillo no presentó complicaciones ni recidivas respecto a la fractura. El segundo caso ocurrió en una potranca de 53,5 kilos al nacer, con 338 días de gestación, y como observación del parto, la yegua comenzó a parir en estación y cuando aún el tórax de la potranca se encontraba en el canal de parto, se echó y continuó
el parto en decúbito lateral. Es importante aclarar que la yegua era primeriza. La potranca presentó buen reflejo de succión, se paró dentro de los tiempos establecidos, pero presentaba un decúbito lateral prolongado, lo que llamó la atención. A la inspección clínica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y su temperatura se encontraban dentro de los valores normales, no presentaba signos de deshidratación y las mucosas tenían un tiempo de llenado capilar normal de 2 segundos. Pero se halló una crepitación palpable en la parrilla costal izquierda. El diagnóstico presuntivo fue fractura de costillas y el método complementario que se utilizó fue la ecografía. A la ecografía se confirmaron la fractura de 2 costillas en la parrilla costal izquierda, la cuarta y la quinta costilla. Como causa se planteó el parto distóxico y el tratamiento que se eligió fue también de tipo conservador, con reposo en piquete por 17 días y la administración de antibióticos de amplio espectro por 8 días. En este caso, gentamicina cada 24 horas y penicilina procáinica cada 12 horas. La evolución de la potranca fue buena. También antes del alta se realizó una ecografía para ver la correcta formación del callo óseo y al igual que en el primer caso, durante las ecografías para el diagnóstico de neumonías por Rhodococcus equi se controló la evolución de los callos óseos. La potranca no presentó recidivas ni complicaciones respecto a la fractura. El tercer caso es en un potrillo cuyo peso se estimó en 55 kilos debido a que no se llegó a pesar, con una duración de la gestación de 327 días y como observación del parto se presentó placenta previa acompañado de una aparición en estación. El parto fue en estación. El potrillo presentaba signos de hipoxia, se encontraba débil, no logró pararse dentro de los tiempos establecidos y ni siquiera lograba mantenerse en decúbito external por sí solo. El reflejo de succión también era débil. Además, manifestaba signos de disnea, dificultad respiratoria y taquipnea, y al nacimiento se encontraba cubierto de meconio. Inmediatamente luego del parto se procedió a administrarle oxígeno mediante una máscara. A los minutos de haber nacido se le realizó una inspección clínica en la cual la frecuencia cardíaca era de 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria era de 42 respiraciones por minuto, es decir, por encima de los valores normales, y en cuanto a la temperatura se encontraba levemente hipotérmico con 36,8 grados centígrados. No presentaba signos de deshidratación, pero las mucosas tenían un tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos. Además, se encontró una crepitación palpable en la parrilla costal izquierda. El diagnóstico presuntivo fue fractura de costillas y una neumonía por aspiración de meconio. En cuanto a los métodos complementarios, debido a que el potrillo se encontraba levemente hipotérmico, se decidió postergar la ecografía hasta que el mismo estuviese estabilizado, ya que para realizar la ecografía era necesario rociar con alcohol el tórax del potrillo y esto hubiese comprometido aún más la temperatura del mismo. Se instauró un tratamiento conservador, el cual consistió en un reposo a box, se lo tapó con frazadas y se le colocó una bolsa de agua caliente cerca para tratar de que su temperatura se mantenga y aumente y no siga disminuyendo. Se le ofreció leche al libitum cada 40 minutos en mamadera y se procedió a canalizarlo y administrarle plasma hiperinmune, Ringer lactato, meloxicam una única dosis y antibióticos de amplio espectro, la combinación de ceftiofur cada 12 horas y amicacina cada 24 horas. A las 10 horas de vida se vuelve a realizar una inspección clínica en la cual la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca se encontraban dentro de los valores normales, pero se descubrió que su temperatura continuaba descendiendo. Esta vez se encontraba en 36,5 grados centígrados. El potrillo ya presentaba signos leves de deshidratación, el retorno de pliegue cutáneo no era inmediato, las mucosas continuaban con un tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos, además de que se encontraban levemente cianóticas. También se notó
que las extremidades se encontraban frías al tacto. Ante esta situación se decidió administrar Ringer lactato para tratar la deshidratación y dextrosa al 5% para brindarle energía al potrillo, además de continuar con el tratamiento ya mencionado. El pronóstico del potrillo era reservado, se encontraba en un estado muy crítico y la evolución no fue buena. Con el pasar de las horas se lo notó cada vez más decaído e inapetente y a la madrugada del día siguiente el potrillo fallece. A la necropsia se pudo diagnosticar 6 costillas fracturadas en la parrilla costal izquierda, en cráneo ventral de las mismas. Se pueden observar los hematomas en el lugar de la fractura. En esta imagen se puede ver la zona de contacto de las fracturas con el corazón, y en cuanto al corazón y al pulmón, se observaron hematomas en el corazón y el pulmón se mostró con una congestión de distribución difusa y zonas focales de atelectasia. En base a estos hallazgos, el diagnóstico post-mortem fue que el potrillo falleció debido a un cuadro fulminante de neumonía por aspiración. Aunque las fracturas no hayan sido la causa de muerte del potrillo, estas contribuyeron al rápido deterioro del mismo. Bueno, en la discusión incluí varios puntos que me parecieron relevantes. En cuanto al examen físico, en los 3 casos se palpó la crepitación, pero en ninguno de ellos se evidenció la presencia de una masa o deformación, como lo describe la bibliografía, lo cual podría ser indicativa de un edema o hematoma. Sí, en el primer caso se observó la depresión de la pared torácica. En cuanto a las causas de la fractura en el primer caso, incluí este cuadro con los antecedentes reproductivos de la yegua madre, en el cual se puede observar que con el transcurso de los años, tanto los días de gestación como el peso del nacimiento del potrillo fueron incrementando, pasando del año 2015 con 46,5 kilos al año 2019 con los 60,5 kilos del potrillo del primer caso. Es por esto que se puede plantear como posible causa el gran peso y tamaño del potrillo, debido a que los años anteriores los potrillos no presentaron fractura de costilla. Igualmente, como ya dije antes, es imposible descartar la posibilidad de que las fracturas no hayan sido causadas por la tracción forzada del mismo durante el parto. La duración del reposo en el primer y segundo caso fue de 14 y 17 días respectivamente, lo que difiere de lo recomendado en la bibliografía, que son 21 a 28 días. A pesar de esto, la evolución de las lesiones fue favorable y el resultado fue positivo en ambos casos. La administración de analgésicos en el primer y segundo caso, una vez diagnosticadas las fracturas, se decidió no administrar analgésicos con el fin de que el dolor autolimite el movimiento de los potrillos y favorecer así la formación del callo óseo y disminuir las chances de que se produzca el desplazamiento de las fracturas. Es por esto que el uso de analgésicos queda a criterio de cada veterinario. Y a pesar de que en ninguno de los casos se realizó el tratamiento de tipo quirúrgico, se cuenta con estudios en los cuales se describe el éxito de cada técnica de fijación interna. La fijación con placa de reconstrucción fue llevada a cabo en 14 potrillos, de los cuales 6 presentaron complicaciones, las cuales incluyeron el rechazo del injerto y la formación de seromas y hematomas subcutáneos. La fijación con filamentos o hilos de nylon se llevó a cabo en un potrillo con múltiples fracturas de costilla y el resultado de la cirugía fue exitoso. La fijación con cables o precintos de nylon, la técnica original se realizó en 8 potrillos, de los cuales 7 no presentaron complicaciones, mientras que el restante falleció
debido al desplazamiento de una de las costillas reparadas y la perforación del pericardio. La técnica modificada se realizó en 4 potrillos y fue exitosa en los 4, en todos los casos. Y ya en la conclusión, las fracturas de costilla en potrillo neonato es una patología de gran casuística en la práctica, pero que muchas veces pasa desapercibida. Es por esto que me parece importante establecer un protocolo de trabajo en el cual se realice la palpación del tórax, del potrillo, de manera rutinaria luego del parto, en todos los potrillos, sin importar si el parto fue o no distóxico. Y aunque para confirmar las fracturas se deba utilizar un método complementario, se puede realizar un diagnóstico presuntivo precoz en base a los signos clínicos del potrillo y al examen físico del mismo. El hallazgo de una crepitación palpable es muy característico de esta patología, lo cual es primordial tenerlo en cuenta en aquellos casos en donde no se cuente con la posibilidad de realizar una ecografía o una radiografía. Y el tratamiento de tipo y en cuanto al tratamiento, el tratamiento de tipo conservador se puede realizar en cualquier establecimiento con costos relativamente bajos en comparación a la reparación, a la cirugía o a la pérdida económica que representa la muerte del potrillo, y generalmente tiene buenos resultados, siempre y cuando no exista una patología concomitante. En aquellos casos en donde se produzca una complicación secundaria a la fractura, el pronóstico va a ser reservado. Por eso concluyo que es fundamental el diagnóstico y tratamiento temprano para aumentar las posibilidades de sobrevida del potrillo y disminuir las probabilidades de que se produzca una complicación secundaria a las fracturas. Con esto termino y muchas gracias por su atención.